Hola hermanos, que tengan un recontra hiper mega saludazo con doble Z. Saludazo de Cusatón Aritmon. Bienvenidos a un nuevo video. Oremos hoy a nuestro Padre eterno, Padre amado. Siguen saliendo las noticias del fin y nosotros aún no entendemos lo importante que es estar arrepentidos y nacidos en Jesús como nuevos seres humanos que ya no se guían por los deseos y sensaciones corporales, sino por la ley de Dios. Padre amado, que ninguno quede por fuera, que todos los hermanos y sus familias estructuren su mente con la ley de Dios y que no se aparten de ella ni a la derecha ni a la izquierda, y que la ley de Dios sea su única guía en la vida. En nombre de Jesús, amén. Bueno hermanos, las noticias siguen saliendo y yo se las sigo mostrando. ¡Plop! Y esto es de locos, tal y como lo había profetizado Cusatón Aritmon. Pronto se pasaría un decreto para obligar a las personas a hacer una oración global simultánea. Algo que hace 2 años, por ejemplo en el 2023, cualquier persona me hubiera dicho que yo estaba loco, porque realmente hace 2 años era imposible concebir que de alguna manera se pudieran controlar 8,000 personas al mismo tiempo o en diferentes momentos, pero que todas hicieran una oración. Esto parecía literalmente imposible de lograr, pero hoy en día, con el lanzamiento de la inteligencia artificial, literalmente es un hecho. Hoy en día la inteligencia artificial sí puede verificar que cada habitante de este mundo cumpla con su oración global ecuménica. ¡Plop! Es de locos, ¿verdad, hermanos? Entonces ya vemos que la profecía se está cumpliendo y que esto avanza, aunque muchas personas no se den cuenta. Por supuesto que hay personas que aún se rehúsan a usar el celular o el computador. Sin embargo, esas personas pueden ser obligadas a acudir a algún sitio específico donde a través del reconocimiento facial, a través de los micrófonos o de las cámaras de video, esas personas puedan también participar de la oración simultánea global, recontra plop. Lo más interesante de todo es que si esto no fuera posible, el Papa León XIV no lo estaría liderando, ¿verdad, hermanos? Porque no tiene sentido liderar algo que básicamente es imposible de lograrse. Es como si tú quisieras decir que todos ahora tenemos que pararnos de cabeza 1 hora. Pues es algo imposible de lograr para toda la población, no falta el que lo pueda hacer. Por eso, pues uno no esperaría tal tipo de exigencia. Y es que si a ti te parece que no es bizarro el hecho de que el Papa pretenda que todos oremos al mismo tiempo, simultáneamente, espérate a ver en este video cómo te lo voy a probar. Resulta que recientemente, creo que fue esta semana, el anticristo León XIV visitó a la nación de Turquía, donde se reunió con el patriarca Bartolomé I, quien es el jefe de la iglesia ortodoxa de ese país. El motivo era celebrar el cumplimiento de los 1700 años del concilio de Nicea, el cual fue celebrado en el año 325 después de Cristo. Recordemos que fue en ese concilio donde sigilosamente se empezó a introducir a la falsa tercera deidad trinitaria para poderle dar vida a esta nueva deidad quimérica trinitaria inventada por el Imperio Romano, la cual hoy es llamada Santísima Trinidad. Plop. Y es bastante curioso, hermanos, que nos topemos de nuevo con el número 17, ¿verdad? Es de locos. Recordemos que la última vez que lo vimos fue cuando el Papa masónico Francisco celebraba los 1700 años del Edicto del Sol, o como también se le conoce, la ley dominical, que fue decretada por Constantino el Grande en el año 321 después de Cristo.
Es decir, que en el año 2021 se cumplieron 17 siglos de esa ley dominical. Sin embargo, ahora, en el año 2025, de nuevo se cumplen 17 siglos de la celebración del idolátrico Concilio de Nicea, donde se introdujo la deidad quimérica trinitaria, Plop. Y todo esto es bastante interesante, hermanos, porque muchas personas y en general los cristianos piensan que los apóstoles reposaron en domingo y que los apóstoles adoraron a la Trinidad, cosas que no pueden ser encontradas por ninguna parte en la Biblia. Y sin embargo, el mismo hecho de que se hayan pasado estos decretos en el año 321 y que se haya celebrado un concilio que introdujera a la Trinidad en el año 325 es la prueba reina de que tales adoraciones o leyes religiosas en el cristianismo jamás existieron desde esas fechas hacia atrás. Es decir, que es la prueba reina de que los apóstoles ni ningún cristiano de la iglesia primitiva reposó jamás en domingo ni adoró jamás a la deidad trinitaria. Y es que el asunto es bastante simple. Si fuera cierto que los apóstoles estaban reposando en domingo y adoraban a la Trinidad, ¿qué sentido habría tenido pasar un edicto del sol o una ley dominical si ya de por sí todos los cristianos reposaban en domingo? De la misma manera, ¿qué sentido tendría introducir en el cristianismo una deidad trinitaria si ya de por sí todo el mundo adoraba a la Trinidad, como supuestamente estaba en la Biblia, pero resulta que nunca ha estado en la Biblia? ¡Plop! En este caso, hermanos, es como si hoy nos dijeran que todos los lunes debemos salir a trabajar. Pues no es necesario pasar semejante decreto porque ya todo el mundo trabaja los lunes, ¿verdad, hermanos? Entonces vemos que el Papa o el Anticristo León XIV viajó a la ciudad de Iznik en Turquía, donde fue ahí precisamente donde se celebró el Concilio de Nicea, y fue ahí donde se empezó a introducir sigilosamente el tercer Dios trinitario, inventado por la oligarquía europea y hoy mal llamado Dios Espíritu Santo, recontraplop. Pero además de todo, en el mismo viaje el Papa León XIV exhortó a la fraternidad universal, recontra mega plop. Y es curioso, ¿verdad, hermanos? Ellos no pueden dejar su masonería a un lado y entonces quieren que todos seamos masones. Eso sí, ellos se quedan con el 80% de la riqueza del mundo y nosotros, el 90% de la población, con el 10% de la riqueza del mundo, plop, porque hoy en día el capitalismo básicamente se basa en que los masones se reúnen en sus logias secretas y se reparten el 80 o el 90% de la riqueza de cada país. Esa, según ellos, es la fraternidad universal, mientras el resto de personas, que es el 90% de la población, queda sin empleo y con un sueldo básico universal, plop. Y la realidad es que esta tal fraternidad universal no es más que la invocación a esta terrible, inmisericordia y despiadada teocracia radical global vaticana, donde el Papa de Roma pretende erigirse como el presidente del mundo, el gobernador del mundo, y pretende gobernar al mundo desde Jerusalén, si es que tal vez pueda hacerlo, porque yo pienso que no podrá hacerlo. Por lo menos es lo que él pretende. Plop. No olvidemos que el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, un supuesto presidente progresista, gritó en el Zócalo de México durante una celebración del grito de la independencia de ese país en el año 2021: ¡Viva la fraternidad universal! Para congraciarse, por supuesto, con su gran maestre vaticano, plop. Y bueno,
volviendo a la visita del anticristo romano León XIV a Iznik en Turquía, el anticristo recordó de nuevo a Arrio y a su doctrina conocida como arrianismo, que como sabemos hoy se nos dice por parte de los agentes vaticanos que los arrianos eran una secta, entre comillas, que declaraba que Jesús no era divino, y nosotros ya podemos imaginarnos que tal vez esto, por supuesto que no es cierto, ¿verdad? ¿Cómo pudiéramos creerle a una entidad o institución cuyo interés no es más que acumular millones y millones y millones de dólares sin ningún tipo de límite ni nada que la pueda detener, ¿verdad, hermanos? Para mí que los arrianos simplemente no creían en el tercer Dios de la supuesta Trinidad, porque ellos estaban vivos ahí en esa época donde de repente se celebró el Concilio de Nicea y se introdujo este nuevo Dios de la Trinidad, el mal llamado Dios Espíritu Santo. Por supuesto que quienes vivían en la época, pues por lo menos una parte de esas personas, tuvieron que decir un momentico, ¿cómo es que de un momento a otro me vas a pasar un decreto donde ahora hay un nuevo Dios y entonces ahora pretendes que yo crea en ese nuevo Dios, ¿verdad, hermanos? Pues las personas en esas épocas no eran tan zombies como hoy en día. No olvidemos que recientemente un papa de Roma, creo que fue en el año 1958, si no estoy mal, declaró que la Virgen María subió al cielo libre de pecado, es decir, que ella es Dios, y de ahí en adelante pues las